Buenas noches, Sol. Un placer conversar con usted. Muchas gracias por estar aquí. Primera pregunta, ¿el alza de precios se debe a factores externos? Algunos hablan de la guerra, por ejemplo, o se debe a factores internos. El problema, bueno, no puedo enumerar todos los problemas que estamos viviendo. No, la coyuntura actual que estamos viviendo en materia de incremento de precios casi ya generalizado es la causa, lo que lo está causando, determinando, es la inflación mundial externo y que se vio agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Obviamente eso es lo que está causando este agravamiento que estamos experimentando internamente acá en nuestro querido país, ¿no? ¿Se podría decir que el alza de precios refleja el alza de los combustibles? Mira, en el mundo ya el precio del petróleo y de los combustibles, porque Perú es un importador neto de petróleo y también importa combustibles, ya antes de la guerra ya venía subiendo, pero con la guerra se ha agravado. Pero también algo similar ha pasado con los alimentos. Antes de la guerra el precio del trigo, por ejemplo, que importamos nosotros, maíz, aceite de soya, fundamentalmente, antes de la guerra ya venía subiendo. Con la guerra se ha agravado más todavía. Entonces, eso es como nosotros compramos eso en el extranjero, a la hora que se mete a la economía peruana, obviamente pues tiene que también mostrar esa tendencia al alza que es lo que estamos experimentando, Sol. Pero está pasando algo ya que se está empezando a notar y que me preocupa mucho a mí, que se está desparramando esto que estaba focalizado en combustibles y en unos cuantos alimentos que se importaban, se está comenzando a desparramar ya. Se está comenzando, ¿qué significa desparramar? Que está comenzando a irse a otros bienes y servicios que no tienen directamente algo que ver con la importación. ¿Y a qué se debe eso? ¿Quién lo está causando? Básicamente, desde mi punto de vista, tres factores. En primer lugar, las expectativas de inflación de la gente, lo que nosotros llamamos agentes económicos, pero como estamos conversando coloquialmente, lo que la gente tiene metido aquí en la cabeza. Si a la gente se le mete en la cabeza que los precios van a seguir subiendo, van a seguir subiendo, van a seguir subiendo en el futuro, los precios van a terminar subiendo en el futuro. Es importantísimo lo que uno tiene acá. Porque, esas expectativas... Una pregunta para entender eso. ¿Eso es simplemente por temor o porque, por ejemplo, una persona que no trabaja directamente con pollo, con pan o con esas cosas, pero dice, bueno, si todo eso está subiendo, aquello con lo que yo trabajo o lo que yo vendo, tengo que subirle el precio yo también para poder comprar esas otras cosas que suben? Por supuesto, esa es una... O también, por ejemplo, lo pongo en el caso de un sindicato, ¿no? El sindicato está negociando su pliego del próximo año y obviamente lo primero que tienen que negociar es cuánto va a ser la inflación del próximo año, pues lo primero que van a pedir que le compensen, ¿no es cierto?, con el aumento que van a pedir. Y si ellos en la cabeza tienen que la inflación en el próximo año es 10%, lo que van a hacer en la negociación con la empresa es pedir 10%. Bueno, porque entonces, eso es lo que ellos creen que va a haber. Nos queda entonces claro, ahí ya se comienza a subir, ¿ves? Se genera un círculo vicioso, por decirlo así, una profecía autocumplida que le dicen, ahora, ¿pero qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? A nivel del gobierno, ¿el gobierno podría hacer algo? Sí, claro. Mira, acá la solución es que la inflación que está así en el Perú, con el paso de los meses, porque no va a ser inmediato, Sol, lastimosamente no va a ser inmediato. Con el paso de los meses comience progresivamente a hacer esto. Y esa es tarea, responsabilidad directa, ¿sabes de quién? Del Banco Central de Reserva del Perú. Ese es su trabajo, esa es su preocupación principal. Entonces, ya hace 8 meses que viene tomando medidas que yo considero acertadas y espero que las siga tomando para que esto a la brevedad posible comience a hacer esto. Esa es la solución, digamos, fundamental, estructural que tenemos que conseguir. Ahora, el gobierno ha anunciado una serie de medidas. Perdóneme, sí. Antes de que vaya eso,
Julio Velarde declaró en los últimos días que es la primera vez en 20 años que no logra controlar estos factores, que no logra controlar la inflación. ¿Usted cree, sin embargo, que tiene posibilidades de lograrlo? Sí, sí, bueno, tiene todos los instrumentos necesarios para conseguir eso, Sol. Tiene todos los instrumentos y además, como este es un fenómeno mundial, prácticamente todos los bancos centrales se están enfrentando a este problema y es cuestión de ver también qué hacen otros bancos centrales para tomar lo bueno de ahí e implementarlo acá, ¿te das cuenta? Pero también respondiendo a tu pregunta, ¿qué más se puede hacer? El gobierno ha anunciado una serie de medidas hace 2, 3 días, que es empezar a subsidiar ya, por ejemplo, la gasolina de 84, 90, el gasol de 84, ¿no? Y una serie de medidas adicionales, pero ya es un subsidio. Lo que sí yo creo que no debe hacer el gobierno es, por ejemplo, algo que ya se está escuchando ahí en el Congreso, que es controlar precios. Eso sería gravísimo, Sol. Que el gobierno entre a controlar precios de alimentos, por ejemplo, básicos, eso sería gravísimo. O controlar precios de algunos combustibles que se considera que son de uso masivo, sería gravísimo. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo nomás que aparezcan 3 cosas: desabastecimiento, colas y mercado negro, y la cosa sale peor que antes. El remedio sale peor que la enfermedad. Eso no debe caer en esa tentación el gobierno del presidente Castillo. Y en el caso del subsidio tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser focalizado como un rayo láser. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si comienza a subsidiar alimentos básicos, supongamos? ¿Quiénes consumen alimentos, Sol? Todos. El rico, el de la clase media y el pobre. Todos consumen alimentos. Y de repente el rico y el de la clase media, en términos relativos, proporcionales, consumen más. Entonces, cuando tú subsidias, ¿a quién le estás dando una mayor cantidad de subsidio? Al que no lo necesita. Y el subsidio, por definición en economía, te dicen que el subsidio tiene que ser focalizado, tiene que ser como un rayo láser, tiene que llegar a quien lo necesite de verdad. Bueno, y ese es el problema que existe cuando te comienzas a meter a dar subsidios, ¿no? Ok, muchísimas gracias entonces por estas observaciones que nos permiten entender un poco más y resumimos, tiene que haber subsidios focalizados, tiene que haber un trabajo muy cuidadoso del Banco Central de Reserva, que normalmente lo hace, y las personas tienen que tener paciencia y tratar de controlar sus temores y expectativas, esperando que estos factores por parte del gobierno y del Banco Central permitan controlar esta situación.